A ver, pensemos en esto. ¿Un sistema legal puede ser tan rígido que acabe frenando el progreso? Pues sí, eso le pasaba al antiguo derecho romano. Pero, y aquí viene lo interesante, encontraron la manera de hackearlo desde dentro. Y hoy vamos a ver exactamente cómo lo hicieron, cómo crearon soluciones jurídicas que, ojo, seguimos usando hoy en día. Vamos a sumergirnos en esta historia alucinante de innovación, los derechos reales pretorianos. Y esa es la pregunta que va a guiar todo esto, ¿no? ¿De verdad un sistema legal puede, por así decirlo, hackearse a sí mismo para poder evolucionar? La respuesta que dieron los romanos fue un sí, pero un sí rotundo, y la herramienta que usaron fue precisamente el derecho pretoriano. Pensemos en ello como una especie de parche genial, una actualización brillante para un código civil que se había quedado obsoleto. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero vamos a entender el problema, ese muro que era el derecho civil. Luego presentaremos al protagonista, el pretor, que es el que trae la solución. Y después nos metemos de lleno en sus tres grandes creaciones, la superficie, la enfiteusis y la hipoteca. Y para rematar veremos por qué todo esto nos sigue importando, y mucho hoy en día. Pues venga, vamos a empezar por el principio, el problema. El derecho de propiedad romano original, lo que se conoce como el ius civile, la palabra es inflexible. Imaginemos un muro, pero un muro de verdad, altísimo. Era súper rígido, lleno de formalidades complejas y con muy pocas puertas. La cosa era sencilla, o tenías la llave para entrar o te quedabas fuera. No había término medio. Y aquí se ve perfectamente esa diferencia, ¿verdad? Por un lado tenemos el derecho civil. Era un todo o nada. O eras el dominus, el dueño absoluto con todos los derechos habidos y por haber, o sencillamente no eras nadie. Un sistema de blanco o negro, sin grises. Y por otro lado que tenemos el derecho del pretor. Un derecho que no se perdía en teorías abstractas, sino que buscaba soluciones prácticas, soluciones para los problemas del día a día de una Roma que estaba en plena ebullición, que no paraba de crecer. Y en este contexto aparece nuestro gran innovador, el pretor. Ojo que el pretor no era un legislador, ¿eh? No podía llegar y decir, venga, ley nueva. No. Pero tenía un poder que era inmenso. Podía interpretar y, sobre todo, adaptar el derecho que ya existía. Su lema, por así decirlo, era ayudar, suplir o corregir el derecho civil. Su objetivo final era buscar la justicia en el caso concreto, la equidad por encima de la rigidez de la norma. Y aquí es donde vemos la verdadera genialidad de su método. A ver, el pretor no podía decir esto es propiedad tuya, porque eso era competencia exclusiva del derecho civil, pero podía hacer algo mucho más astuto. Lo que hacía era conceder una actio in rem. Pensemos en esto como un superpoder procesal, una herramienta legal para que una persona pudiera defender su derecho sobre una cosa frente a cualquiera, frente a todos. En la práctica, esto era casi lo mismo que ser propietario. Estaba de alguna forma creando una especie de propiedad por la puerta de atrás. Vale, vamos con su primera gran creación. Una solución que nació para resolver un problema que estaba literalmente paralizando el desarrollo de las ciudades. A ver, situémonos en el contexto. Roma es una ciudad en plena expansión, un boom total. Se necesitan casas, talleres, tiendas, de todo. Pero hay un problema. Gran parte del suelo es público o pertenece a unos pocos terratenientes. Y claro, ¿quién en su sano juicio se va a gastar un dineral en construir un edificio en un terreno que no es suyo? Sobre todo cuando la ley, el ius civile, decía tajantemente que todo lo construido en un suelo pertenece al dueño de ese suelo. La respuesta es obvia. Nadie. El desarrollo urbano estaba completamente bloqueado. Y aquí viene la solución brillante del pretor, el derecho de superficie. Lo que hizo básicamente fue romper esa regla de oro. Creó una figura que permitía que una persona fuera la dueña del edificio y otra la dueña del suelo. Separó las dos cosas. A cambio de pagar una renta periódica, un solarium, el constructor, al que llamaban superficiario, podía disfrutar de su edificio como si fuera el propietario real. Y además a largo plazo o incluso a perpetuidad. Y aquí está la clave, lo que lo cambia todo. Gracias a la protección que le daba el pretor, esto no era un simple contrato de alquiler. Para nada. Era un auténtico derecho real, un derecho sobre la cosa, defendible frente a todo el mundo, o sea, oponible erga omnes. Y esto significaba que el constructor podía vender su derecho, podía hipotecarlo para pedir un préstamo, podía dejarlo en herencia, tenía un control casi absoluto sobre su edificio. Bueno, pues de la ciudad nos vamos ahora al campo, porque allí también había un reto enorme: cómo hacer productivas las gigantescas extensiones de tierra que eran del Estado o que estaban simplemente abandonadas. El problema era muy parecido al de la ciudad.
el Estado romano tenía muchísimas tierras sin cultivar, pero de nuevo la misma pregunta: ¿quién se iba a dejar la piel, el sudor y el dinero en transformar un yermo en un campo productivo, si un simple contrato de alquiler no le daba ninguna seguridad a largo plazo? Cualquier inversión importante quedaba descartada. Hacía falta un incentivo muchísimo más potente. Y esa solución se llamó la enfiteusis. La idea se inspiró en unos arrendamientos a muy largo plazo de tierras públicas que ya existían, pero el pretor le dio una vuelta de tuerca. Le concedió al agricultor, al enfiteuta, un derecho real sobre esa finca. ¿Qué significaba esto? Que podía usarla, quedarse con los frutos, transmitirla a sus herederos, vamos, actuar casi como si fuera el dueño. Todo esto a cambio de pagar una renta anual, el canon, y esto es muy importante, con la obligación de mejorar la finca, no solo de mantenerla, sino de mejorarla. Y ahora sí, llegamos a la que es probablemente la joya de la corona de la innovación pretoriana, una figura que de verdad es el motor de la economía moderna. Hablamos de la garantía inteligente por excelencia, la hipoteca. Es que antes de la hipoteca, conseguir un préstamo garantizado era un auténtico quebradero de cabeza. Las opciones eran malísimas. Para garantizar la devolución, o bien le transmitías la propiedad de tu casa al acreedor, una locura total porque te la jugabas a perderla para siempre, o bien le entregabas tus bueyes, tu arado, tus herramientas de trabajo, lo cual era absurdo porque entonces, ¿cómo ibas a trabajar para ganar dinero y devolver el préstamo? Las dos opciones eran francamente un desastre. Aquí se ve la evolución de una forma clarísima. Fíjense. Empezamos con la fiducia. El deudor le transmitía la propiedad al acreedor. Peligrosísimo para el deudor. Luego se pasó al pignus, la prenda. Aquí solo se entregaba la posesión, no la propiedad. Bueno, un poco mejor, pero seguía siendo un problema, porque te quedabas sin poder usar la cosa. Y por fin llegamos a la hipoteca. La solución elegante, la solución inteligente, se constituía por un simple acuerdo. Y ya está. El deudor se quedaba con la propiedad y con la posesión. Mantenía el bien, podía seguir usándolo, y el acreedor tenía su garantía. Perfecto. Y lo curioso es que su origen es súper práctico, súper de a pie. Pensemos en un agricultor que alquila una finca. El dueño le dice: vale, pero ¿cómo me garantizas que me vas a pagar el alquiler? El agricultor no podía darle sus bueyes porque los necesitaba para arar. La solución fue un pacto simple. Los animales y las herramientas de labranza, los invecta et ilata, quedaban como garantía, pero sin moverse de la finca. El gran salto fue que el pretor protegió este pacto con una acción, la actio serviana, que era potentísima. Daba al dueño el poder de perseguir y reclamar esos bienes, incluso si el agricultor se los había vendido a un tercero. Justo ahí, en ese momento, nació la hipoteca. Claro, esta flexibilidad traía un nuevo problema. Si podías hipotecar la misma casa varias veces a distintos acreedores, ¿qué pasaba si no pagabas? ¿Quién cobraba primero? Hacía falta una regla. Y los romanos establecieron una que es una auténtica regla de oro y que sigue vigente hoy: prior in tempore, potior in iure, es decir, primero en el tiempo, más fuerte en el derecho. La primera hipoteca que se constituyó tiene prioridad sobre las siguientes. Tan simple y tan justo. En resumen, ¿por qué triunfó la hipoteca? Pues por esta combinación de características. Primero, es un derecho accesorio, va siempre ligado a una deuda. Segundo, nace de un simple acuerdo, sin formalidades complejas. Tercero, permite hipotecar un bien varias veces, dándole mucha más flexibilidad al deudor. Y cuarto, y esto es lo crucial para el acreedor, si el deudor no paga, tiene el derecho a vender el bien para cobrar. Y además, gracias al principio de prioridad, sabe en qué orden va a cobrar. Era la solución perfecta. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al presente, porque lo más increíble de todo esto es ver cómo estas ideas, que tienen 2000 años de antigüedad, siguen siendo los cimientos de nuestro mundo actual. Porque esa es la gran lección que nos deja esto. El pretor y sus innovaciones no son una simple anécdota de un libro de historia. Para nada. Su ingenio sigue vivo. Lo vemos en los rascacielos construidos sobre suelo que no pertenece a la constructora, en las concesiones a largo plazo para explotar un parque eólico o una planta solar. Y, por supuesto, lo vemos cada día, en cada préstamo que se pide para comprar una casa, un coche o para montar una empresa. La hipoteca, esa idea romana, sigue siendo el motor silencioso que mueve nuestra economía. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Si ellos hace 2 milenios supieron ser tan creativos como para hackear su propio sistema y derribar los muros legales que frenaban su sociedad, ¿qué muros legales o financieros tenemos hoy en día que están pidiendo a gritos un pretor moderno? ¿Qué rigideces actuales necesitan que alguien se atreva a innovar para encontrar una solución?